Muchas gracias a los dragones del vacío y a los que dan sus supergracias. Con su apoyo puedo traer estas historias casi a diario. Solo una nave. La primera vez que vi a la UTS Artemis, trabajaba como técnico de sensores a bordo de una espacial de largo alcance, Respite from Shuttle. Flotaba en la intersección de más de una docena de rutas superlumínicas importantes y había sido uno de los centros de transporte y envío más grandes del sector. Después de que estalló la guerra, se convirtió en un hospital de campaña, un punto estratégico, un centro de refugiados y una instalación de reacondicionamiento para la flota del Imperio y nuestros aliados. Por eso vino la Artemis a nosotros, solicitando educadamente permiso para atracar y realizar reparaciones. La Artemis era un destructor de clase Kodiak, parte de la pequeña fuerza expedicionaria que los humanos habían aportado al esfuerzo bélico. Todos los aliados del Imperio habían enviado fuerzas, por supuesto, pero el apoyo de la flota terrestre unida fue notable porque no había sido solicitado. Llevábamos menos de un año de guerra y en ese momento, nuestra flota ya había sido reducida a poco más de la mitad de su fuerza. Las primeras batallas fueron tanto feroces como costosas. Nuestros comandantes estaban más acostumbrados a perseguir contrabandistas que a luchar en batallas convencionales, y su respuesta fue demasiado drástica: enviar flotas de nuestras naves más fuertemente armadas para aplastar a nuestros enemigos sin recopilar la inteligencia necesaria primero. Fue una locura, y casi la mitad de nuestros cruceros pesados se perdieron en los primeros 2 meses. 3 de nuestros 7 portadores de mando se habían ido al final del primer ciclo. Estábamos superados en casi todos los frentes, y mucha gente aún dice que fue nuestra culpa. Esos historiadores de sillón aman decir que la paz nos había hecho complacientes, la prosperidad nos había hecho perezosos, y que si hubiéramos estado preparados, la guerra habría terminado antes de comenzar. Debo admitir que años de paz no le habían hecho mucho favor a nuestra flota, pero incluso los miedos más pesimistas del comando de la flota no podrían haber predicho un asalto total de múltiples enemigos a lo largo de toda nuestra frontera. Incluso si hubiéramos estado en pie de guerra desde el primer día, todavía estaríamos luchando desesperadamente. No le tomó mucho tiempo al liderazgo del Imperio darse cuenta de que se necesitaba una nueva estrategia. Los cruceros pesados restantes, fuertemente armados pero lentos, fueron redistribuidos para defender las colonias civiles de los ataques. Ellos eran nuestro escudo. Sus órdenes eran mantener al enemigo a raya a toda costa, y sus tripulaciones pueden tomar orgullosamente su lugar en la historia por los sacrificios que hicieron al mantener la línea. Lo que siguió fue nada menos que una lucha total por la supervivencia. Y no se equivoquen, sin el apoyo de nuestros aliados, habríamos estado condenados. Considerando todo esto, el hecho de que estuviéramos dispuestos a rechazar la asistencia de un aliado dispuesto a brindar su ayuda, dice mucho sobre cómo se consideraba a los humanos en ese momento. Su gente era relativamente nueva en la escena galáctica. Solo habían desarrollado el viaje más rápido que la luz hace una generación, por lo cual se había considerado irrazonable esperar que pudieran participar en una guerra a escala interestelar. A los humanos se les había dicho, incluso habían sido liberados formalmente de la obligación por la propia emperatriz, pero vinieron de todos modos. Como dijo su embajador, la humanidad no es el aliado solamente en los buenos tiempos. Ustedes nos respaldan y nosotros los respaldamos a ustedes. Era un sentimiento admirable, pero mientras veía a la nave humana acercarse torpemente, con solo un motor en funcionamiento, puedo decir honestamente que no me impresionó. Para mí, era la definición misma de una nave con motor superlumínico de primera generación, creada por una raza demasiado ansiosa por visitar las estrellas sin considerar en lo que se estaban metiendo. Incluso al mirarla, parecía que la flota terrestre todavía estaba un poco, bueno,
demasiado apegada a la idea de la guerra marítima. En ese momento teníamos poco espacio suficiente. Una colonia agrícola a unos 3 parsecs había sido sometida a un bombardeo pesado a principios de semana, y estábamos llenos hasta los topes de refugiados. Aún así, logramos encontrarle un lugar en uno de los niveles inferiores, y hasta dedicamos un pequeño equipo de mantenimiento para ayudar con las reparaciones. La primera ronda de verificaciones técnicas solo parecía apoyar mis impresiones iniciales. En las primeras exploraciones, los inspectores les dijeron que los sistemas de energía a bordo del Artemis eran vergonzosamente ineficientes. Según lo que pudimos ver, sus reactores solo estaban funcionando al 70% de eficiencia. Para cualquier nave de la flota del Imperio, ya sea una nave de línea o una nave de apoyo logístico, operar por debajo del 95% de eficiencia del reactor era totalmente inaceptable. Cualquier cosa por debajo del 90% se consideraba motivo de investigación. La nave también era dolorosamente fea de ver, incluso si ignorabas la armadura picada y las quemaduras de plasma que marcaban su casco. Las líneas duras y angulares de la Artemis seguían presentando una vista horrenda, junto con la forma elegante de una corbeta del Imperio. Más preocupante, su armadura lateral y trasera eran absurdamente ligeras. Las secciones más reforzadas del casco estaban en la proa y a lo largo de la viga, como si los constructores temieran que pudiera encallar en algún lugar. Los compartimientos interiores tenían menos comodidades para la tripulación y algunos simuladores terrestres. El oficial de comunicaciones novato de la estación una vez bromeó, diciendo que la tripulación tendría que bañarse junta para mantener los sistemas de reciclaje de agua en buenas condiciones. Desearía haber visto su cara cuando se enteró de los vestuarios comunales. Los humanos argumentaron que la Artemis era una nave de guerra, no un crucero de lujo, y que las comodidades no eran prioridades a bordo de una nave militar humana. Uno de nuestros técnicos de reactores tuvo que ser escoltado fuera de la nave. Hizo una rabieta cuando se enteró de que la Artemis todavía utilizaba algunos controles analógicos. Uno de los jefes del equipo de mantenimiento tuvo que ser formalmente reprendido después de presentar un informe sugiriendo que la Artemis fuera retirada del servicio y remolcada como chatarra. Con renuencia, admitimos que tenían algunas capacidades notables. Obviamente había sido construida para la velocidad, e incluso yo podía admitir que su feo casco le daba una sección transversal increíblemente estrecha en el escáner, pero en su mayor parte la clasificamos literalmente por debajo de un recolector de basura. Manteníamos esa opinión en privado, especialmente cuando los humanos estaban al alcance del oído. Pero en privado, todos estábamos de acuerdo en que llamar nave de guerra a la Artemis era un insulto para las verdaderas naves de guerra en todas partes. 3 días después de su llegada llegó el ataque. Cuando el llamado a los puestos de combate llegó por los altavoces, más de unos cuantos miembros del personal pensaron que era una broma, riéndose mientras se dirigían tranquilamente a sus puestos. No fue hasta que múltiples impactos sacudieron el casco que se dieron cuenta de que no era un simulacro. Un contacto masivo no reconocido había salido del hiperespacio, prácticamente encima de nosotros, y comenzó a disparar inmediatamente contra la estación. Algunas transmisiones intermitentes y confusas identificaron el contacto como un acorazado rail, pero nuestros receptores estaban siendo bombardeados con gritos de auxilio de docenas de naves civiles que intentaban desesperadamente escapar del fuego que llovía sobre nosotros. La mayoría fueron destrozadas antes de que pudieran saltar a un lugar seguro. Recuerdo cómo las luces parpadeaban mientras el fuego entrante devoraba la armadura de la estación y la vibración de nuestro sistema de armas a través de las placas del piso. Las torretas de defensa puntual hacían lo que podían para interceptar los misiles entrantes, mientras nuestras pocas baterías antinaves intentaban infligir el mayor daño posible a nuestro atacante. Pero la gran cantidad de escombros que rodeaban a la estación
había convertido las matrices de orientación en un montón de puntos ciegos. Cuando el comando de la flota reacondicionó la estación para operaciones militares, se le había dado prioridad a los sistemas logísticos y de apoyo a la flota. Simplemente no estábamos equipados para este tipo de combate. La defensa de la estación estaba a cargo de la media docena de cañoneras que patrullaban el perímetro. Esas naves respondieron casi instantáneamente, pero dejaron de transmitir solo unos segundos después. Estábamos prácticamente indefensos y sin su protección, y ahora estaba viendo sus cascos destrozados arder en el espacio. Una sensación aplastante de desesperanza se cernía en el aire del centro de operaciones, mientras la tripulación observaba el enorme acorazado acercarse a nosotros como un depredador hambriento. Algunos lloraban de desesperación, otros simplemente miraban estúpidamente por las ventanas principales, aunque estoy orgulloso de decir que soy uno de los pocos que permaneció en su puesto. Incluso yo no podía ver una manera de sobrevivir al ataque. Todo lo que podía hacer era dirigir las naves que partían hacia rutas de vuelo despejadas y esperar que fueran lo suficientemente rápidas para evitar el fuego del acorazado. Resultó que los humanos no estaban dispuestos a ceder ante la desesperación. El casco de la estación había protegido a la Artemis del fuego entrante, y la batalla aún no llevaba ni un minuto cuando encendió los reactores de impulso. Retumbando como un animal enjaulado en su muelle, encendió sus motores principales un instante después, transmitiendo un solo mensaje mientras se alejaba del brazo de atraque. Salven a todos los que puedan. Nosotros los mantendremos a raya. Nos dijeron justo antes de que las comunicaciones se cortaran. Al principio, no podía imaginar lo que los humanos esperaban lograr. La nave enemiga era enorme, estaba fuertemente armada y tenía una posición elevada. Pensé que eran 8 veces el tamaño del Artemis, y más fuerte de lo que ella podría esperar derrotar. Luego se resolvió el misterio del desperdicio de la salida de energía del reactor del Artemis, cuando se desató una exhibición verdaderamente impresionante de poderío militar. Varias baterías de defensa puntual cobraron vida, llenando el espacio a su alrededor con proyectiles microcinéticos que fácilmente destrozaban los torpedos Rail. Filas de tubos de lanzamiento se abrieron a lo largo de sus lados, soltando enjambres de torpedos maniobrables que parecían deslizarse justo por delante de las armas defensivas del enemigo. Lo más devastador fueron los pares de cañones de aceleradores magnéticos que se levantaron de su casco delantero y trasero. Cada cañón perforaba el casco del acorazado con una lluvia incesante de proyectiles de alta velocidad, siguiendo suavemente a sus objetivos mientras la Artemis se movía para esquivar el fuego entrante. Parecía diminuta cuando la vi por primera vez, y aún lo parecía, junto al acorazado de varios millones de toneladas, pero su tamaño la hacía muy rápida. Por más que lo intentaran, los Rel simplemente no podían mantener disparos constantes en la ágil nave. Viendo la batalla con asombro, de repente comprendí cuán equivocado había estado sobre el Artemis, cuán equivocados habíamos estado todos. Y ahora mi vergüenza luchaba contra mi sensación de asombro mientras observaba a la pequeña nave de guerra luchar con la furia de un crucero de batalla del Imperio. Toda la atención del acorazado estaba ahora enfocada únicamente en la Artemis, mientras las dos naves intercambiaban golpes, y aprovechamos al máximo la reducción del fuego entrante. Una por una, todas las naves aún conectadas a la estación se estaban llenando a su máxima capacidad y se lanzaban en cuanto recibían autorización. Pronto, todos los grandes transportes se habían ido y estábamos con las últimas opciones disponibles: naves comerciales, naves de mensajería y un par de naves privadas, incluso los cargueros. Esos y sus bodegas estaban presurizadas. Habíamos llenado cada nave que teníamos antes de que partieran, todo el tiempo sabiendo que no podíamos salvar a todos, incluso después de que la última nave se había ido, llena de refugiados por completo. Todavía quedaban miles de seres a bordo, sin ningún lugar a donde correr. Acepté que esos podrían ser mis últimos momentos. Si iba a morir,
No podía pensar en un recuerdo mejor que llevar al más allá la visión de la Artemis luchando por nuestra supervivencia. A pesar de su ferocidad, no podía resistir para siempre. Demasiado pronto, su fuego comenzó a disminuir mientras sus reservas de munición se agotaban. En lugar de derribar a la Artemis, los Riel parecieron decidir que ya no era una amenaza. Arrogantemente, casi con desdén, el acorazado se giró y se acercó a la estación indefensa, apuntando sus cañones principales. Cada uno de los cañones tenía una cuarta parte de la longitud de la nave Riel, demasiados lentos para usar contra naves más pequeñas, pero más que capaces de destruirnos en una sola andanada. Cuando esos cañones masivos nos apuntaron, sentí como si el piso se cayera debajo de mis pies. Mi visión estaba fijado en el acorazado que se acercaba, tanto que casi no noté cuando la Artemis se giró para enfrentar a nuestro atacante. Llevó sus motores a plena potencia y cargó. Lo que aprendí ese día, lo que nuestros enemigos aprenderían dolorosamente una y otra vez, fue que los humanos son mucho más mortales cuando has amenazado a aquellos que han jurado proteger. Los Riel, al parecer, se dieron cuenta nuevamente del destructor y le lanzaron todo lo que tenían. Aunque los torpedos antinaves desgarraron su ya debilitada armadura dorsal, rompiendo el casco y exponiendo cubiertas enteras al vacío del espacio, era imparable. Su corazón estaba protegido por la placa de proa, fuertemente reforzada que todos habíamos descartado tan rápidamente. Sus enormes motores brillaban mientras cerraba la distancia, aumentando cada vez más y más la velocidad a su casco de 12.000 toneladas. Para cuando comprendieron su intención, estaban demasiado cerca para que intentaran maniobras evasivas. La Artemis estaba a velocidad máxima cuando su proa irrompible atravesó su casco y rompió la espalda del acorazado. Recuerdo haber escaneado al Artemis, esperando que alguno de sus tripulantes hubiera sobrevivido. Aunque no pude discernir ninguna señal de vida a través del campo de escombros, detecté un gran pico de gravedad. Alguien o algo estaba redirigiendo su energía, dedicando la poca salida de energía que aún tenían los reactores a activar inesperadamente un poderoso motor superlumínico. No fui el único en notar el aumento de energía. Observando desde la estación, era como si pudiera sentir el miedo de los Riel, mientras docenas de naves más pequeñas comenzaban a salir de sus bahías de lanzamiento. Cuando el núcleo de la Artemis alcanzó masa crítica, unos segundos después, hubo una pausa, solo por un momento, como si quisieran que esos cobardes Riel creyeran que realmente podrían escapar. Entonces sucedió. Activando su motor superlumínico sin contención de campo, rasgó un agujero en la piel del universo y arrastró personalmente a sus enemigos al infierno. Eran 8 veces el tamaño de esa nave, y desde el momento en que la Artemis mostró sus dientes, nunca tuvieron oportunidad. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.